están agradecidos al Señor por haberle conocido. Sabe, haberle conocido es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y eso nada ni nadie lo podrá cambiar. Podrán venir terremotos, circunstancias, cosas de esta vida, pero nada cambiará. Él es nuestro gozo, nuestra felicidad. No depende de este mundo, depende del Señor. Él es nuestra alegría. Vamos con el tiempo de la palabra y le voy a pedir que me tenga un poco de paciencia porque este tema que vamos a desarrollar no quizás sea tan fácil inicialmente de entender del por qué, pero le aseguro que el Señor, así como me inquietó a mí, también lo va a inquietar a usted con esta palabra. La precedencia de Cristo según la palabra de Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros tenga un concepto de quién es Cristo, quién es Jesús. Sin embargo, es mucho más importante aún que tengamos ese criterio, ese concepto de quién es Cristo Jesús y el lugar que ocupa según la palabra del Señor. Porque en muchas ocasiones ese conocimiento es subjetivo, es muy superficial, es muy vago y necesitamos conocer según la palabra del Señor, en el propósito y en la voluntad del Padre, quién es el Cristo. Y por eso hoy vamos a hablar de ese lugar que el Señor ocupa y por qué. Por eso vamos a pasar a la siguiente. Y para poder hablar de esa precedencia, que yo sé que no es un término que es de uso común, vamos a introducirlo y explicarlo. Cuando dice ubicación que le corresponde a una autoridad o persona nacional o extranjera en los distintos actos o ceremonias, entre paréntesis señala que ese lugar, que esa ubicación es por el cargo que desempeña. Es decir, en cualquier acto o ceremonia que sea, una toma de posesión presidencial, un acto de graduación, una boda, en cualquiera que sea, se busca que quienes asisten a ella puedan ocupar un lugar y ese lugar va a estar determinado por los organizadores conforme a la jerarquía, al cargo que desempeñan las personas. Sin embargo, esa ubicación no es por la persona en sí misma, sino por el cargo que desempeña. ¿Por qué? Porque el tiempo que la persona va a estar desempeñando ese cargo es temporal. Es durante un periodo de tiempo que ya está establecido en un ordenamiento normalmente jurídico legal. Pero las personas no son eternas en esos lugares, son pasajeras. Y por eso entonces solamente, y se hace la aclaración, que es por el cargo y durante el tiempo que estén en ello. De modo tal que cuando esa persona ya no está ejerciendo ese cargo, ya no tiene por qué seguir ocupando ese lugar. Ahora, ¿por qué estamos describiendo esto? ¿Y por qué eso es importante en estas precedencias? Porque el único que permanece y permanece para siempre se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Él sí es eterno. Y el puesto que el Señor le ha dado, conforme a lo que veremos a la luz de la palabra, es para siempre, como lo decía el Espíritu Santo a través de la intercesión en la pastora Dilcia. Así como lo proclamamos en esas alabanzas y adoraciones. El Señor es para siempre. Y por eso entonces es importante que reconozcamos el puesto que Dios le da. Siguiente. Tenemos también que la precedencia es una preeminencia o referencia en el lugar y asiento en algunos actos honoríficos. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos actos honoríficos? Ya los mencionamos. Sin embargo, su objeto es lograr un orden. Es decir,
El hecho de tratar de tener establecido quienes asisten a un evento, a un acto, es con la idea de poder desarrollar algo que es necesario o que está establecido. Y por eso entonces quienes desempeñan esa función de organizadores buscan que a través de estas precedencias y del respeto a las jerarquías de todos los que asisten pueda haber un orden entre los participantes, ya sea que ese acto sea formal o solemne, y se ubican conforme a ese rango. Ahora, sin ese orden, la mayoría probablemente buscaría, por una condición natural en el ser humano, ocupar los mejores lugares, es decir, los primeros lugares, estar más cerca, si se trata de una toma de posesión presidencial, como señalábamos, de aquel que está siendo investido en ese lugar, en esa posición tan preferencial. Usted ve cómo muchas personas que asisten a este tipo de actos buscan estar lo más cerca posible de aquella persona que va a ejercer el poder o la autoridad, aquella persona que va a ser investida para ocupar ese lugar tan honorífico, tan preferencial. Sin embargo, en el caso de los hijos de Dios, a la luz de la palabra, ya veremos qué es lo que procede. Adelante. Veamos cuáles son algunos de los criterios que se siguen para poder establecer esas precedencias. Uno de ellos es en el orden legal. Es decir, las precedencias están ordinariamente establecidas en leyes, en cánones, en reglamentos, en normas. Y por eso entonces el grupo de personas que se encargan de organizar y montar el evento, lo único que hacen es aplicar ese ordenamiento que ya está establecido por ley. Así entonces, si recuerdan, al comienzo de esta mañana se intercedía por las personas que ocupan los cargos en los tres poderes del Estado. La Constitución de la República establece en su artículo número 4 que esos tres poderes del Estado son independientes y sin relación de subordinación, complementarios. Pero al no haber una subordinación, podríamos pensar entonces que cada uno de ellos tiene el mismo poder, que están a la misma altura, que ejercen en una misma condición no vertical, sino horizontal, uno a la par del otro, porque la Constitución le da a cada uno de ellos sus propias funciones. Sin embargo, es necesario para que haya un orden que exista la precedencia. Y entonces las precedencias establecen que el que tiene las mayores atribuciones, las mayores competencias, la mayor autoridad para poder gobernar de manera general es quien está al frente del Poder Ejecutivo. Por eso entonces es el Ejecutivo el que preside en cualquier evento oficial de gobierno. Y esto en nuestra nación como en las demás naciones del mundo. Luego viene el Poder Legislativo y en un tercer lugar el Poder Judicial. Hay naciones que tienen 4 poderes del Estado, pero independientemente de eso, hay un orden preestablecido. Y así se sabe entonces cómo deben de estar ubicados conforme al rango, a la jerarquía que cada uno de ellos dispone. Bueno, esa sería la precedencia conforme al criterio legal. Siguiente. Luego tenemos una precedencia que se puede establecer también conforme a criterios de antigüedad. Por ejemplo, entre todos los representantes diplomáticos que están acreditados, que están representando a una nación ante otra, si todos ellos son en el rango de embajadores, hay que establecer cuál de ellos es el que va a presidir, va a tener precedencia, porque es el que se encarga de tener una relación más directa con el gobierno de esa nación, con su Ministerio de Asuntos Exteriores, y a través de esa persona poder entonces comunicar todo lo necesario al resto del cuerpo diplomático. Pues ahí entonces se nombra entre todos esos embajadores quién es el que va a presidir, y ese criterio se hace en base a antigüedad. El embajador que tiene más antigüedad de estar acreditado, es decir, en haber llegado, haberse acreditado ante el gobierno de la nación donde representa, es el que preside.
Ahí vienen algunos casos especiales, pero de eso no vamos a hablar ahora. Esa es la norma general. Preside el embajador de mayor antigüedad. Pues bien, además sabemos que la antigüedad prevalece en otro tipo de condiciones. Para quienes trabajamos y laboramos en algún lugar, sabemos que de alguna manera se respeta entre los empleados, entre los colaboradores, quién es que posee mayor antigüedad. Eso le da un cierto rango, vamos a decir, porque es la persona que tiene más experiencia, más expertise, es el que sabe bien cómo funcionan las cosas, ¿sí? Y cómo debe de operar. Por eso entonces, aunque todos son empleados o colaboradores, hay un respeto a quien ejerce esa antigüedad. Y también, por supuesto, la antigüedad se da dentro del orden familiar, ¿verdad? El respeto que tenemos para con los ancianos. La siguiente es la cortesía. Y ahí el anfitrión preside, pero puede ceder esa precedencia dependiendo de distintas otras ideas, como por ejemplo, si se trata de alguien que llega y goza de una condición muy especial. Entonces, si es una personalidad muy reconocida o si es alguien que tiene mayor dominio, expertise o antigüedad incluso que quien preside en un cierto evento, quien lo preside puede delegar esa precedencia a esa personalidad y lo hace por cortesía. Es decir, la ley, que es la primera norma, dijimos, no lo obliga, porque por ley le toca presidir a cierta persona, pero decide hacerse a un lado y dejar que presida quien asiste porque tiene un mayor reconocimiento, una mayor expertise o una condición especial. Algo de eso de lo que vemos, de alguna manera, es cuando tenemos a las autoridades de Generación en Conquista, nuestra autoridad espiritual, nuestro equipo pastoral, cuando ellos vienen reconociendo la autoridad que el Señor ha establecido en ellos, entonces le ceden para que ellos sean los que presidan en algunos momentos de la reunión. Ahora, todo esto que hemos visto ahora, solamente para recaer que en un cuarto criterio, el siguiente es la palabra de Dios. Y en realidad entonces, aunque pareciera de que esto no tiene mucho sentido para algunos, déjeme decirle que para los expertos, para las personas que trabajan en condiciones protocolarias, no pueden comenzar sus estudios sin reconocer cuál es la fuente, es decir, de dónde provienen los lineamientos principales y más antiguos respecto a ese orden de jerarquías que es necesario reconocer y respetar para que de esa manera se pueda procurar lograr o alcanzar un éxito a través de ese evento. Y por eso entonces vamos a hablar, y perdónenme ustedes por eso, aunque suene como un grito, no lo quería gritar, solamente poderlo resaltar, lo pusimos en mayúscula y resaltado en amarillo, para que se reconozca que ante todos los demás criterios que hay, el más importante y el primero de todos es la palabra de Dios. Bendito sea Dios por eso. Puede darles aplauso al Señor. Ahora, para eso necesitamos entonces, siguiente, ver por qué decimos que es de aquí, de donde los expertos han tomado los lineamientos principales para reconocer las precedencias. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 14, del versículo 8 al 11 en la NBI. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado tendrás que ocupar el último asiento. Siguiente. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo,
pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos, en presencia de todos los demás invitados, porque el que asimismo se precioso lo que del Señor. ¿Cómo nos aconseja? Y por eso en realidad nunca acepto cuando alguien me dice de que no existe un manual para ser buen padre, para ser buen hijo, para ser buen empleado, para ser buen empresario o para ser alguien organizado o para ser alguien bien ubicado y no desubicado, como algunas veces nos dicen cuando hacemos algo que está indebido. Nos señalan o nos pueden decir que estamos desubicados. Pues mire cómo aquí el Señor en su amor y misericordia habla a su pueblo, a su iglesia, a través de esta parábola. ¿Por qué es una parábola? Sin embargo, nos ayuda a entender la importancia que tiene el que sí vivamos, que hagamos vida y práctica la humildad. ¿Cómo debemos de tener el cuidado de no, permítanme la reiteración, ser desubicados en tener que buscar siempre los lugares preferenciales? Con la humildad de vida, el consejo del Señor es, siéntate en el último lugar. Deja que el organizador, deja que el anfitrión, deja que quien te invitó sea el que diga, esta persona es de mi estima, esta persona es de mayor dignidad. O si lo queremos ver en el contexto real, esta persona tiene la gracia del Señor. Y por eso yo lo voy a mover de este último lugar a un lugar preferencial. Qué bueno que el Señor nos considere de esa manera y que por su gracia pueda ser de esta manera reconocido en cada uno de nosotros. Sigamos. Ahora, después de esa breve introducción, vamos a una base bíblica. Marcos capítulo 16, versículo 19, en la traducción lenguaje actual. En este capítulo es donde se nos habla acerca de la resurrección, las apariciones de Jesús después de la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, Dios lo subió al cielo. Allí, Jesús se sentó en el lugar de honor al lado derecho de Dios. Eso merece un aplauso para Cristo Jesús, que es por esta razón quien preside. Mire usted, vimos antes que esa precedencia está determinada por jerarquías, está determinada por el cargo que alguien desempeña. Y en este caso es el Padre el que decidió subirlo al cielo y ahí sentarlo en el lugar de honor, al lado derecho de Dios. Lo que nos dice entonces, por otro lado, que cuando se comienzan a contar esas precedencias, de quién va a estar a la derecha, de quien preside, de quien es el anfitrión, de quien es el organizador, va a estar a su derecha. Y Cristo Jesús es el que se hizo merecedor de esa ubicación. Ahora, quisiera resaltar ahí que esa precedencia de Cristo es para siempre. Porque antes dijimos que las precedencias son por el cargo que desempeña la persona, no para la persona. Pero en este caso, la precedencia es por la persona de Cristo, porque Él es nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ese lugar Él lo ocupa eternamente y por eso esa precedencia nunca podrá ser despojada de Cristo, ni Cristo de ella. Es para siempre. Amén. Pasemos al siguiente versículo. Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Aquí podemos resaltar otra condición o un segundo principio de la precedencia conforme a la palabra del Señor. Es Cristo en su condición omnipotente lo que hace que el Señor
le dé y le haga partícipe de ese lugar preferencial. En Cristo se concentra el poder. Dice, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. ¿Y hasta cuándo? Hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Quiere decir que todo el poder el Señor lo está depositando en Cristo Jesús. Y todavía podemos ir a un versículo más, siguiente. Hechos, capítulo 2, del versículo 34 al 39. Ponga mucho cuidado aquí porque hay condiciones muy significativas. Versículo 34. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Tiene el mismo sentido de lo que habíamos leído en el versículo anterior. Pero mire lo que continúa en el versículo 36. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Perdón, ahí no lo anoté por completo. ¿Qué debemos? Dice, pero es ¿qué debemos hacer? Siguiente. Versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Vamos nuevamente al versículo 34 y retomamos lo que está subrayado. Dijo el Señor a mi Señor. Es David que sin haber subido al cielo recibe esa confirmación del Espíritu, donde él puede afirmar, dijo el Señor, es decir, el Padre a mi Señor Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Versículo 36. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a ese Jesús al que el Padre le da la condición también de Señor, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y por eso decíamos al comienzo que es muy importante que cada uno de nosotros, como hijos del Señor, podamos tener un criterio personal de quién es Dios. Pero ese criterio tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor, para que de esa manera lo sepamos con certeza, con convicción, para que sea en la roca firme y que eso no haga que un simple viento nos haga dudar, para que un criterio de cuestionamiento de alguien más que profesa otra fe o que se autoproclama como ateo quiera desconocer quién es el Señor. Aquí entonces tenemos que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué significa que lo haya hecho Señor? En algunos apartados que encontramos reconocía, amo con suma autoridad, gobierno absoluto. Eso significa que el Padre haya establecido en Cristo Jesús que es Señor. A Él le dio toda autoridad. Y me gusta cuando el pastor Amílcar desde este lugar nos recuerda, todo es todo. No hay nada que quede fuera. Todo es todo. Toda la autoridad está concentrada, emana, nace y está fundamentada en el Señor. Y Él la deposita en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, por eso es un gobierno absoluto. Pero además dice que Dios lo ha hecho Cristo. ¿Y qué significa que lo haya hecho Cristo? El ungido, el elegido. Es un título dado por su identidad como rey y libertador. Bendito sea Dios,
porque al establecerlo como el Cristo, justamente Él reúne esa condición de ser el ungido, el elegido, para libertar a su pueblo, a quienes somos parte de Él, a su iglesia, a usted y a mí. Y aunque sabemos que lo hizo por toda la humanidad, sabemos que también hay parte de la humanidad que todavía no le reconoce y por lo tanto no le pertenece. Pero es ahí donde usted y yo somos instrumentos en las manos del Señor para que ellos también puedan reconocer que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Versículo 37. Al final subrayamos en la pregunta, ¿qué debemos hacer? Le preguntan los discípulos a los apóstoles. Siguiente. Y entonces en el versículo 38 le dicen, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, ¿en el nombre de quién nos bautizamos? En el nombre de Cristo. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre de Cristo? Porque Él es el Señor, porque Él es el Cristo, porque Él es el que tiene el poder y el gobierno absoluto. Amén. Y en el versículo 39, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Y ahí nos incluyó a cada uno de nosotros, porque no estábamos en ese momento, pero el Señor nos había predestinado. Ya nos había visto y sabía de cada uno de nosotros. Y entonces extiende la promesa hasta cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor por ese amor e infinita misericordia, que además, por el siguiente versículo, veremos por los siguientes dos versículos, tiene una extensión aún mayor. Siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? Dios, el Padre. Entonces, Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Pero si regresamos al versículo 4, y dice, y vengan al conocimiento de la verdad, aquí hay un cuarto principio. La precedencia de Cristo es verdad absoluta. Porque ¿quién es la verdad del Padre sino el Hijo? Sino el Cristo. Él es la verdad absoluta del Padre. Y por eso quiere que vengamos al conocimiento de Él. A razón de lo cual decíamos antes, es que tengamos un conocimiento según la palabra, según la voluntad del Señor, para que de esa manera no sea un conocimiento subjetivo, donde pueda ser burlado y engañado por alguien que manipula las Escrituras, sino por el Espíritu del Señor, que a través de la palabra me da la certeza, la convicción, la fe de quién es Cristo, la verdad del Padre. Y en el versículo 5 dice de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es terrible ver que en este mes de febrero, aunque pasa todo el tiempo, pero principalmente en este mes de febrero, cuántas personas engañadas por el enemigo, cautivas en las mentiras sutiles y a veces no tan sutiles de Satanás, manifiestan, qué terrible verlo, pero la falta del conocimiento de la verdad del Señor, porque se reúnen en distintas partes para adorar, aunque ellos le llaman venerar, sabemos que es una adoración equivocada, la que le están brindando a una persona que no es el mediador, porque el versículo 5 dice de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres.
Y ese es Cristo Jesús. Y nadie tiene el derecho ni el poder de suplantarlo. Es crucial que nosotros lo entendamos y lo reconozcamos así, con el respeto debido. Con el respeto debido porque bendito sea Dios que en su soberanía, a través de su ángel, le dijo a esa mujer, llena eres de gracias. ¿Sí? Fue una mujer conforme al corazón del Señor, que fue útil en las manos del Señor, que sirvió a los propósitos del Señor. Pero ella no es la mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es Cristo Jesús. Por eso nosotros solamente nos rendimos ante su nombre y ante sus pies. Amén. El versículo siguiente, nos permitirá saber también por qué un solo mediador y por qué no dos o tres, aunque eso no niega que podamos nosotros, la iglesia del Señor, ser intercesores, pero hay un solo mediador e intercesor entre Dios y los hombres, y este versículo nos lo revela con mucha claridad. Romanos capítulo 8, versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Y por eso remarcamos, Cristo Jesús murió por nosotros. Porque esas otras personas, a quienes en esos otros cultos de fe, donde el enemigo ha sido capaz de engañar a las masas, a grandes cantidades de personas, creen que esas personas pueden interceder ante Dios, que están a la diestra, a la derecha de Dios, que ocupan ese lugar preferencial. Y por lo que hemos visto en la palabra, no es así. El único que ocupa ese lugar y el único que resucitó por nosotros y está sentado a la derecha del Padre es Cristo Jesús. Y por eso solo Él puede interceder por nosotros directamente ante el Padre. Así que no podemos reconocer verdad en esa condición en la que decíamos que durante este mes de febrero, en esos otros grupos de fe, hay una adoración o veneración a alguien más a quien se espera que interceda ante el Padre por nosotros. El único es Cristo. Y así lo establece la palabra. Y a esta palabra nosotros decimos sí y amén. Siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, en la traducción lenguaje actual, nos señala, Dios dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. ¿Para qué nos dio Cristo vida eterna? ¿Para qué nos dio vida, aunque sabemos que estamos llamados a vida eterna? Porque el ser humano ha sido creado para la eternidad y depende de nosotros si es muerte eterna o vida eterna. Aquí nos dice, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Para eso nos dio vida, para eso nos rescató, nos trajo de las tinieblas a la luz, de caminos de muerte a la vida, para que pudiéramos hacer lo que a Él le agrada. Porque eso es lo que el Padre busca, que podamos ser salvos y que podamos gozarnos de esa manifestación de amor tan grande que Él tuvo por cada uno de nosotros. Y ya para ir terminando, Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo.
a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Una vez más, Dios ha puesto todo y todo es todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza de todas las cosas y lo hizo para beneficio suyo y mío. Lo hizo para beneficio de Puerta al Cielo. Lo hizo para beneficio de la Iglesia Universal por la que intercedíamos al comienzo de este culto. Lo hizo para toda la creación. Depende de nosotros que toda esa creación pueda conocer la verdad del Padre, a Cristo Jesús. Y permítame leer algo que anoté en esta última diapositiva, porque no quería olvidarlo y enfatizarlo por la importancia que tiene para nosotros como hijos del Altísimo. Decir que Jesús está sentado a la derecha del Padre significa, sobre todo, confesar que es igual al Padre, de su misma naturaleza, divina y gloriosa. Por eso es que miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, martes tras martes, cuando nos reunimos como congregación en el nombre del Señor, es para alabar el nombre del Cristo, porque a Él es al que se le ha dado autoridad de todo y sobre la iglesia. Bendito sea el Señor que así lo estableció. Permítame en este momento realizar una oración dando gracias al Padre por su palabra. Amado y bendito Dios, infinitas gracias. Qué bueno eres, Padre. Cuán grande es tu amor e infinita misericordia. Gracias. Gracias porque la precedencia de Cristo es para siempre y es santa, es perfecta. No hay mancha, no hay corrupción. Es una precedencia que nos guía, que nos fortalece, que nos afirma en tus caminos, bendito Dios, y que nos permite renovar nuestro entendimiento, que nos permite reconocerte como lo que tú eres, el Señor, el Padre, el Cristo, el Santo de Israel, el León de Judá, la roca firme, el gran yo soy. Alabado sea por siempre tu santo nombre, bendito Señor. Gracias por permitirnos, por darnos el privilegio de poder estar en este lugar bajo tu gobierno y señorío, porque a ti te plació que así fuera. Tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Tú nos convenciste de juicio, de pecado y de justicia, y por eso pudimos confesarte como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Pero sabemos que aún hay personas que no te conocen. Sabemos que hay personas que aún no han tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados. Y por eso en esta mañana, bendito Dios, te pedimos que manifiestes tu poder, que extiendas tu mano de amor y misericordia sobre cada una de esas personas. Y aún por los que antes ya te hemos proclamado, para que podamos firmeza mostrar delante de ti en esa decisión que tomamos hace algún tiempo atrás, de reconocerte como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Padre, perdona a aquellos que viven independientes de ti, a aquellos que aún no han podido ser convencidos por tu Espíritu, pero sabemos que ante tu amor no hay nada que se pueda resistir ni nadie. Por eso te pedimos que en este momento, si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce, si hay alguien aún entre nosotros que no había tomado esa decisión de vida, hoy por tu Espíritu pueda ser convencida, Padre, y pueda en este momento hacer suya esta oración y proclamar que tú eres Dios, que tú eres Rey y que tú eres el Señor.
que se arrepiente de sus pecados, que se arrepiente de haber vivido independiente de ti y que viene al reconocimiento de tu señorío y que quiere vivir el resto de sus días bajo tu gobierno y señorío, como tu hijo. Padre, gracias, porque sabemos que hay personas que pueden recibir de ti esa oportunidad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Cristo.